45. TV Colores con Juan 23 todos los lunes desde las 7:30 de la noche por Radio Paz 810 AM, Radio Paz 810.com y por Facebook Live del Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan. Buenas noches a todos los hermanos que nos están escuchando por Radio Paz 810 AM. También buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Les recordamos a todos los hermanos que nos están escuchando por Radio Paz que se pueden comunicar al 787-349-80, 787-349-80, y ahí van a dar sus intenciones. Y como ustedes saben, al final del programa haremos una oración con cada una de las intenciones que ustedes, llamen para dejar escrita ahí, ¿verdad? Y está mi amada esposa recibiendo las llamadas de cada uno de ustedes. Llamen, 787-349-80 para que deje sus intenciones. O si usted está interesado en realizar el retiro, ¿verdad? También puede comunicarse a ese número de teléfono y mi esposa le va a dar más información. Pero para que usted tenga más información de los retiros del movimiento, mira, usted se puede comunicar al 787-368-3626. 787-368-3626, y ahí usted puede tener cualquier información sobre el retiro de damas, de caballeros, los talleres, cualquier otro retiro. Por ejemplo, ahora tenemos el 17 de mayo, Jesús bajo las estrellas, que está abierto a todo el público que quiera acompañarnos. Eso es el sábado 17 de mayo, ¿verdad? Por la noche usted allí trae su sillita y va a disfrutar de un momento hermoso con Jesús bajo las estrellas, ¿verdad? Para adorar a nuestro Señor Jesucristo, un momento hermoso. No deje de pasar esta oportunidad, no tiene que haber hecho retiro, está invitado todo el mundo que quiera asistir. 17 de mayo, ¿verdad? Sábado 17 de mayo, Jesús bajo las estrellas. Y gratis. Y es gratis. Va a haber venta de refrigerio, pero lo más importante es que vamos a tener a Jesús sacramentado, donde lo podemos adorar allí, ¿verdad? En un momento amoroso entre el amado y tú. También queremos informarle a todos los caballeros que estén interesados en realizar el retiro Juan 23. El próximo retiro que se llevará a cabo es 23, 24 y 25 de mayo, retiro de caballeros 752, 23, 24 y 25 de mayo. Si usted está interesado, puede comunicarse al 787-368-3626 y ahí le darán más información sobre los retiros del movimiento Juan 23. Les recordamos que se puede comunicar al 787-349-80 para dejar sus intenciones y ahí le va a contestar la llamada y usted deja sus intenciones o, ¿verdad?, lo que usted quiera preguntar, y se lo pregunta a nuestra hermana, a mi esposa, que está allí, y ella nos pasará la información después. Bueno, comenzamos con el programa de Colores con Juan 23. Bueno, ya lo comenzamos, estaban los anuncios, ¿verdad? Buenas noches nuevamente a los que nos escuchan, buenas noches a mis hermanos que están aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Que tengan la amabilidad de presentarse a las damas primero. Zaira García y persevero en la parroquia de Jesús Mediador. Mi nombre es Ángel Arimón, yo pertenezco al barrio Santana de Arecibo. Realmente estoy perseverando en Arecibo, en la parroquia Santa Ana, en Arecibo, y pertenezco al movimiento Juan 23 y a la parroquia San Antonio de Padua en Río Piedra. Y pues, ya el Frescastro, su hermano es Frescastro, pertenezco, ¿verdad?, a la parroquia María Llena de Gracia en Rincón Español, en Trujillo Alto. Y mi amada esposa que está en los teléfonos, Melissa Arroyo, también persevera en el área de María Llena de Gracia en Rincón Español, en Trujillo Alto. Bueno, hoy tenemos un programa de verdad que vamos a hablar de la Madre de nuestro Señor, y el programa le pusimos por título Caminando de la mano de María, porque también nosotros los retiristas, ¿verdad?, nos encomendamos mucho a la Madre de nuestro Señor. Hoy leía por ahí que no sabemos para qué nosotros le pedimos a María, ¿verdad?, para que interceda por nosotros. Y yo leía eso y yo decía, ¿qué madre no pide por su hijo? ¿Qué madre no intercede? O sea, ¿y qué hijo no hace lo que la madre le pide? O sea, en la vida natural, hablando de la vida terrenal, ¿qué madre no hace cualquier cosa por su hijo? Está dispuesta inclusive a entregar su vida por su hijo. Así es. Y a veces el hijo igual, viceversa,
con su madre, ¿verdad? Hay casos y hay casos, eso lo sabemos, porque Claro. no estamos exentos de una realidad que hemos visto casos catastróficos, pero siempre gana el amor y siempre una madre está dispuesta a dar hasta su último aliento por sus hijos, y por eso le hemos puesto este programa Caminando de la Mano con María. Y yo, pues, antes de comenzar quería leerle una frase hermosísima que le recomiendo de un libro que es de San Luis Grillon de Montfort. Se llama El Tratado de la María Santísima, o La Devoción de María Santísima, que él escribió. Y dice: hay que realizar las propias acciones con María, es decir, mirando a María como el modelo acabado de toda virtud y de perfección, formado por el Espíritu Santo en una pura criatura, para que lo imites según tus limitadas capacidades. Y así empezamos, Arimón. Bueno, yo les voy a decir algo con relación especialmente con el movimiento y la Santísima Madre María, que uno de los carismas de nuestro movimiento es precisamente la devoción a María. Nuestro fundador, Nelson Rivera Buchan, cuando fundó el movimiento, tomó en consideración que la Virgen del Carmen, que era la patrona de la parroquia donde él perseveraba en Sabana Hoyo, en Arecibo, y quiso tener como patrona la Virgen del Carmen. Y yo les voy a decir algo, creo que definitivamente nosotros estamos bendecidos con el nombre de Juan 23 y con nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Y esa devoción a la Virgen del Carmen la tenemos que seguir nosotros con el rezo del Santo Rosario. Eso es así. Esas meditaciones, especialmente las meditaciones de todos los misterios del Rosario junto a María, que Jesús, estoy seguro, cuando estamos meditando los misterios del Rosario, meditamos a Jesús junto con María. Y todas sus apariciones, que siempre ha dado, que quiere que se rece el Santo Rosario por la conversión inclusive de los pecadores, inclusive por la conversión de Rusia del comunismo, todo esto va de la mano de María, y nosotros vamos de la mano de ella, y vamos de la mano de ella porque ella es la que aparte de nuestra patrona, es nuestra madre, nos cuida, nos protege de todo mal. Ahorita hablábamos de todas esas cosas que algunas veces nos pasó en nuestra vida pasada, de estar, y yo definitivamente pienso que ella estuvo siempre al cuidado de nosotros. Aun cuando hacíamos las cosas mal hechas, ella es como una madre. Estábamos hablando de una madre que para una madre nunca un hijo es malo, los hijos son traviesos, ¿no? Pero la madre está ahí y nos defiende. Pues así es María para con nosotros, defendiéndonos siempre, cuidándonos, no nos deja, que nos cuida, nos protege, inclusive nos regaña de vez en cuando estamos haciendo las cosas mal hechas, pero nos está cuidando. Sí. Para todo eso, ¿por qué? Porque nos cuida y nos ama. Eso es así. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Que casi siempre hablamos de María en Adviento y hablamos en Cuaresma, pero hablar en Pascua de María, a lo mejor a algún hermano se le hará como curioso. Sin embargo, María, como la primera que dijo el sí al Señor, como la primera que creyó en esa palabra que se le había dado al pueblo de Israel, pues nos muestra el modelo que debemos seguir en este tiempo de Pascua, que es un tiempo de gozo, de alegría, es un tiempo de paz, donde el resucitado se nos presenta y lo que nos quiere dejar es ese amor, y que en la cruz, ¿verdad?, Él nos las dejó allá como nuestra madre, para que, como dice, ¿verdad?, ese pensamiento con el que empezaba este programa, para que la podamos imitar según nuestras limitadas capacidades. Y yo destaco 3 momentos, ¿verdad?, 3 palabras de María que a mí me resuenan mucho. La primera fue cuando ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa actitud la debemos tener todo el mundo. Todo cristiano debe tener esa actitud de que se haga y aceptar ahí con esa, ¿verdad?, con esa actitud lo bueno y lo malo que la vida nos depara, porque todo obra para bien para los que amamos al Señor. Es que el reconocer que el Señor vela por mí, que está conmigo y que me quiere, y yo decir: he aquí la esclava del Señor, es
esa humildad a la que todos debemos estar llamados. También me gusta cuando él le dice en ese primer milagro, hagan lo que él les diga en las bodas de Caná. Y ella nos dice eso, ella es nuestra intercesora porque eso es lo que ella nos dice. Exacto. Nosotros a ella la veneramos, adoramos a Dios. Y ella lo que nos dice, hagan lo que mi hijo les dice, hagan lo que mi hijo vivió y hizo, ¿verdad? Ella nunca se pone a ella en ningún lugar, ella se pone a ella como el ejemplo, hagan como, no, al contrario, en ese, ¿verdad? En ese canto del Magnificat, ella alaba la grandeza de Dios en su vida. Y finalmente la intercesión, que eso es lo que ella es, una intercesora. Cuando en la boda también de Caná dice, no tienen vino, le dice el Señor, y él le dice, Señor, no ha llegado mi hora. Y ella hablábamos que, ¿verdad? Un hijo que quiere mucho a su madre, cuando su madre le pide cualquier cosa, pues la complace porque es su madre y la quiere ver contenta. Y estar pendiente nosotros, perdón, de las situaciones y las necesidades de nuestros hermanos es importante. Que estemos abiertos a eso. Una de las cosas que hablando de eso que hablaba nuestra hermana Zaira, de imitar a María, es en todas sus virtudes. Si nosotros vemos la vida de los santos, todos ellos eran devotos de la Virgen María, todos. Y era para qué, para adquirir esa humildad, para llenarse de virtudes, para que la madre, ¿verdad?, de nuestro Señor, más que intercediera por ellos, era para que los llevara a caminar hasta el corazón de Jesús. Por ejemplo, si nosotros buscamos las últimas palabras registradas de María, fueron esas: hagan lo que Él les diga, en las bodas de Caná. Y eso fue eso mismo, o sea, que ella nos llevó al corazón, a apelar al corazón de Jesús, que lo podemos ver en las bodas de Caná, claro, pero también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el camino más fácil que nosotros podemos tener hasta para alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que sin Jesús nosotros no somos nada, pero sin María no somos nada. Porque si una madre, ¿verdad? Esto es como decía un santo de la iglesia, decía, nosotros sin María seríamos un hospital de huérfanos, no tendríamos una dirección. Y eso es lo que hace María con nosotros, acogernos en ese rezo del rosario, ¿verdad? Que en un momento dado, como nosotros hablamos ahorita, Arimón, que hablábamos de todas nuestras vivencias, y en esas vivencias que nosotros podíamos hablar, en ninguna parte estaba María. Lo que hablábamos era de cosas. Y ahora que hemos adquirido ciertas cosas, ¿verdad?, en este caminar, después de haber hecho un retiro Juan 23, hemos adquirido tantas cosas, y una de las cosas que hemos adquirido es contemplar la vida de Jesucristo a través del rezo, del rosario, de lo importante que es para uno, ¿verdad?, como hijo de Dios, pero también como hijo de María. Y yo siempre, una de las cosas que digo, ¿verdad?, que lo leí en un libro que lo venden, ¿verdad?, valga la redundancia, lo venden en la casa de retiro, que se llama Ejemplos Marianos. Tiene 270 y pico de casos de ejemplos marianos, donde la devoción mariana, ¿verdad?, ha ayudado en ciertas cosas. Y una de las cosas que más nosotros podemos ver es el amor con que la gente puede contemplar el rezo del rosario. Y es tan útil. O sea, y entonces, una de las cosas que tenemos que ¿verdad?, aprender de muchos hermanos que nos están escuchando, que cuando tu oración en el rezo del rosario se convierte en una oración repetitiva, es porque no le estás dando sentido a lo que realmente significa el rosario, que es la vida de Jesús. Porque eso es lo que nosotros contemplamos, la vida de Jesucristo en cada bolita, ¿verdad?, por decirlo así, en cada cuenca. Es lo que contemplamos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda también a nosotros en nuestro diario vivir. Por eso una de las cosas bien importantes que nosotros debemos hacer en nuestro despertar es consagrar nuestro día a la intersección de la Virgen María, ponerle en las manos de nuestra familia, ¿verdad?, de la intercesión de la Virgen María, a toda nuestra familia, a todos nuestros compañeros de trabajo, nuestro propio trabajo, a las personas del movimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay duda alguna de
lo maravilloso que es nuestra madre interceder por cada uno de nosotros. Como decía, hablábamos ahorita, ¿qué madre va a dejar en vergüenza a su hijo? O sea, lo hemos tenido a diferentes partes en el camino de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, San Agustín, cuánto su madre no estuvo rezando por él, ¿verdad? Santa Mónica, cuánto no estuvo rezando por la conversión de su hijo, ¿verdad? Hasta que lo logró. San Ambrosio también en ese caminar, pero qué amor. Y una de las cosas que denota, ¿verdad? Las cualidades bien importantes de esos primeros cristianos era la devoción a la Virgen María. Por eso en aquel concilio que ¿verdad? Que le salió gritando la madre de nuestro Señor, la Teotocos, que salió gritando a todo el mundo para combatir una herejía, que no creían que Jesús tenía dos naturalezas, que tenía una divina y una humana. Y cuando se reunieron todos aquellos obispos para proclamar ese dogma mariano, ¿verdad? Nosotros lo vemos y dice, diantre, tantas luchas que han tenido esta gente, ¿verdad? De darle fuerza a la devoción mariana. Y hoy en día la gente como que ni tan siquiera le muestra un grado de respeto a lo que es nuestra madre, ¿verdad? Y yo creo que eso es bien importante de poderlo adquirir. Y es una de las cosas que yo invito a las personas que me están escuchando y también a las personas que me ven por Facebook Live, ¿verdad? A que saquen un ratito para que puedan sentir ese amor de una madre, ¿verdad? En la devoción del rezo del rosario, del ángelus, como hablaba mi hermana Zaira ahorita. Tantas oraciones que podemos encontrar hermosas, ¿verdad? De poder contemplar ese amor de una madre. Y si podemos ver durante toda esta cuaresma y todo lo que es la Semana Santa, estamos hablando inclusive cuando hablamos de Pascua de Resurrección, María siempre estuvo al lado. Eso es así. Inclusive hay el Viernes de Dolores, donde meditamos los 7 dolores de María. Es una madre sufriendo por un hijo que ya sabía ya, todo estaba predestinado, estaba previsto, como podemos decir en Juan 23, la muerte de Jesús, pero no deja de ser un dolor para una madre, inclusive cuando está al pie de la cruz. Ustedes se pueden imaginar el dolor de una madre, ver a un hijo muriendo crucificado. No tan solo que estuviera muriendo, crucificado en una cruz por un delito que él no cometió, por ningún delito. Y tener a esa madre viendo ahí, y ella sabía que por la redención del mundo, él tenía que cumplir esa misión que el Padre le había dado. Pero no deja de ser un dolor para la madre. Eso es así. Ese dolor, yo me imagino cuando Juan desde la cruz, desde que Cristo desde la cruz le dice a Juan, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Ese compartir es donde un hijo le da a su madre para que se la cuiden, para que ese hijo, ese amigo le cuidara a su madre, porque él sabía que ella se iba a quedar sola. Y para ese tiempo una mujer sola. Exacto. Las viudas que se quedaban, que no tuviera hijos, no era solo, era viuda, y entonces ya estaba perdiendo su hijo, se iba a quedar totalmente sola. Y ahí es donde viene Juan y se encarga de ella, pero ella ahí es podemos decir, la estoica, esa mujer que está con ellos y los acompañó, porque yo creo que, yo pienso que María fue la que más fuerza le dio a los apóstoles cuando después de la muerte de Jesús. Seguro. Fue la mujer es, yo te digo, la mujer es algo bien importante en la redención del mundo. Pero estamos hablando de que desde el principio la mujer es la que ha estado ahí al lado de Jesús, estuvo al lado de Adán, son la mujer, inclusive la primera testigo de la redención de Jesús, que fue María Magdalena, una mujer que se decía en la Biblia que era una mujer pecadora. Hay que ver, hay que estudiar la historia de María Magdalena. Hay un libro que puedo hacerle la promoción, está en las Paulinas,
El libro se llama No sé cómo amarte. Ese libro trata de la historia de María Magdalena. Y es María Magdalena escribiéndole a Jesús, pero ¿a quién se le dio la lectura? A María, a su madre. Es una historia bien bonita, que es bueno conocerla, especialmente la mujer sufrida, porque es que algunas veces nosotros juzgamos a la gente sin conocer. Eso es así. Yo pues, les digo a ustedes, yo ayudo mucho, ustedes saben que yo participo del Hogar Divino Niño Jesús, programa de rehabilitación de drogas y alcohol. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a esas mujeres que están en la calle a un ser sufriente? O a un hermano que esté en la calle a un Cristo. Podríamos ver un Cristo en ese adicto que esté en la calle pidiendo dinero. Algunas veces eso se hace bien. Deberíamos verlo, pero deberíamos. Una de las cosas que en el programa con mis hermanos del área de la Asunción, mi cuñada Georgina hablaba, no era de que nosotros tenemos que entender que las primeras comunidades, una de las cosas que ayudaba a las comunidades no era lo que estaba escrito, eran dos cosas en particular, lo que predicaban, y una de las cosas en particular decía, como ellos se aman. Lo que el ejemplo, lo que a esa primera comunidad. Claro, si nosotros vemos el Evangelio de Lucas, que es quien más habla de María, yo, primero, Lucas no estuvo con Jesús. Lucas vino a escribir después, pero si tú te sientas, ¿verdad? Que dice testigo, ¿verdad? Yo me imagino, ¿a quién en particular tuvo que entrevistar Lucas para contemplar? A mujeres. Porque el Evangelio de Lucas denota mucho palabras de amor, de la sensibilidad, más que de un hombre, de rudeza, es de las mujeres. Y como tú lo decías, cuando Jesucristo murió, claro, el Espíritu Santo, pero ¿quién le tenía que dar? Yo me imagino en una imagen cuando Pedro negó a Jesucristo, que dice la palabra que lloró amargamente. Pero ¿a dónde tú crees que él pudo ir a ser consolado? A donde mamá, negué a Jesús. Y ella pues con dolor en el alma, que ya Jesucristo había, ¿verdad?, sido crucificado, lo enterraron, y él llorando amargamente porque lo había negado, ella fue la que lo tuvo que haber consolado. O sea, no hay duda alguna. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros decimos es que por más que una mujer pase estos sufrimientos, la mujer tiene un don de poder superar más que un hombre en la sensibilidad o en los sentimientos. Me explico, ¿verdad? En esa manera. Y en esto, cuando nosotros vemos en los evangelios, cuando el Espíritu Santo vino, donde ellos estaban reunidos, porque estaban escondidos, porque los tenían miedo, que los estaban persiguiendo, pero allí estaba María, que les dio fuerza, que les dio palabra, que yo, más allá de que Jesús, antes de que se le apareciera, después de ¿verdad?, de resucitar, cuando resucitó, perdón, que se le apareciera, que le tenía que darle fuerza a quien era María. Tranquilo. ¿Quién más que después de haber perdido a su hijo? Así. Y fuerza porque ella conocía la palabra. Ella sabía la palabra, ella sabía que se estaba cumpliendo el plan divino, el plan que Dios había establecido para el pueblo. Y entonces lo que les decía era, vamos a mantenernos unidos. Y seguramente ella fuera que los mantuvo, sí, ellos con miedo, pero ella ahí, vamos a mantenernos unidos porque ya viene todavía, esto todavía no ha acabado. Ella sabía que el proceso todavía no había acabado. Y hablando de ese dolor que ella tuvo que haber sentido, ese silencio de María, ese silencio de María. El silencio de María tiene que ver. Y ahí está el Regina Coeli que se reza ahora en Pascua. Celebrando mayo, mes nacional de la radio. Y regresamos con De Colores con Juan 23, y estaba nuestra hermana Zaira hablando, ¿verdad? Pero les recordamos a todos nuestros hermanos que se pueden comunicar al 787-349-80, 787-349-80, y ahí dejar sus intenciones, y al final del programa
haremos una oración por todas esas intenciones. Se hablaba nuestra hermana Zaira. Pues les comentaba a mis compañeros de que en este tiempo de Pascua es hermoso que se reza en vez del Ángelus, se reza el Regina Coeli, que es una oración que la iglesia usa para unirse, ¿verdad? Esa alegría del resucitado, del Hijo de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y que fue establecida por el Papa Benedicto XIV en el 1742. Y esa oración que se hace, ¿verdad?, 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al atardecer, es como esa manera de consagrar el día a Dios y a la Virgen María. Y es una oración hermosa que es así. Alégrate, Reina del Cielo, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado, según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos el gozo de la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y es la alegría de la resurrección, ¿verdad? Porque tenemos que estar alegres y gozosos. Claro, nuestra Cristo Señor está ha resucitado. Aleluya, aleluya. Esa devoción a María definitivamente es algo, nosotros los católicos debemos recordar siempre esa veneración a la Virgen María, que es la madre de la iglesia, es la madre de Dios, es la madre de nosotros, que nos cuida, nos protege, está siempre pendiente de nosotros. Por eso en el rezo del rosario, y ustedes me van a oír siempre hablar del rezo del rosario, porque esa es mi debilidad, es el rezo del rosario. Y quiero me gustaría que todo el mundo aprendiera a meditar el rosario. No tan Así solo es. a rezar, sino a meditarlo. Cuando tú meditas el rosario, tú estás meditando, tú estás leyendo los evangelios. Eso Estás es así. leyendo los evangelios. Así es. Porque por eso es que es tan importante el rezo del rosario. ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder meditar el evangelio. Exacto. Porque todos son textos bíblicos. Seguimos hablando. No, Mira, pero una de las cosas que también yo lo hago, y obviamente no empecé aprendiéndomela, ahora me la sé. Y otra cosa que también le puedo, además del Santo Rosario, es aprenderse el Ángelus. Porque es una oración que nos da, ¿verdad?, lo que es la encarnación de Jesús, su pasión, muerte y resurrección en su misterio pascual, ¿verdad? Y es una oración que si nosotros la podemos meditar, que es bíblica también, ¿verdad? La vemos de ese anuncio del ángel a María, ¿verdad? Y nos ayuda a encontrarnos con esos brazos amorosos de Dios Padre. Y pues muchos de los santos también crecieron en santidad a través del rezo del Santo Rosario o meditación del Santo Rosario y del Ángelus. Pero una de las cosas que quería compartir con ustedes, y lo marqué, es esta: imitar a María. Dice, sin duda, si amamos a una persona, entonces también queremos llegar a conocerla mejor, amarla con más ardor y finalmente seguir los pasos de esta persona e imitar su vida. Si amamos a María, entonces debemos hacer un esfuerzo constantemente para imitar sus virtudes más sublimes. En el texto clásico de la verdadera devoción a María San Luis de Montfort, hay un listado donde el santo enumera las 10 virtudes más importantes que María practicaba. Aquí están: su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Le digo nuevamente, ¿verdad? Si quieren pueden comprarse el libro,
El libro se llama así, La verdadera devoción a María, de San Luis de Montfort, un libro hermoso. Y él enumera las 10 virtudes más importantes que María practicaba. Su humildad profunda, su fe viva, su obediencia a ciega, su oración continua, su mortificación universal, su pureza divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina. Yo cuando, de entre todas las que podía ver, lo más que subrayé fue su obediencia a ciega. O sea, Hay varias cosas ahí que se pueden... Ahora mismo, oyéndote, definitivamente lo de la fe viva. Que ella se entregó, hágase en mí según tu palabra. Eso es, a ella no le importó lo que venía detrás. Porque el hecho de que iba a ser la madre del Señor, no estaba casada, ella sabía lo que venía con él. Todas estas implicaciones que venían, que podría inclusive perder su vida. Y otra de las cosas que cuando mencionaste, que es esa paciencia heroica. ¿Dónde tuvo esa paciencia heroica? Ver el sufrimiento de su hijo. En ese Vía Crucis, que ella estuvo ahí acompañándolo, sabiendo a dónde iba, sabiendo que iba a ser crucificado, todo el sufrimiento, los azotes, las caídas, y verlo sufrir, y ella ahí. Yo les digo, el sufrimiento de María tiene que haber sido algo fuera de este mundo. Y soportar todo eso. Que una de las cosas que, como tú estás diciendo, una de las cosas que nos enseñan ese caminar de ese sufrimiento de su madre, ¿verdad? De una madre ante su hijo. Una de las cosas que nos enseña es también a nosotros sufrir con el prójimo. Más allá de una enseñanza que ella, es también nosotros hacernos sensibles en el dolor del otro. Claro. No es solamente que el otro se pueda hacer, porque eso es lo que nos enseña el Vía Crucis, en el caminar. De ese caminar, más allá de que Jesucristo, no, también nosotros, el Jesucristo es el prójimo, y nosotros también ayudamos a Jesucristo a cargar la cruz como Simeón, ¿verdad? Pero es que nosotros nos hagamos también partícipes del dolor de los demás. Una de las cosas que quería terminar de ese imitar de María, que es algo súper hermoso, dice: el conocimiento genera amor, el amor genera seguimiento, el seguimiento genera imitación, y la imitación a María genera santificación. Conocimiento. El conocimiento genera amor, el amor genera seguimiento, el seguimiento genera imitación, y la imitación a María genera santificación. Ustedes se pueden imaginar, a la verdad que cuando yo estoy escuchando y uno aquí nos sentamos y estamos hablando, y me viene a la mente el sufrimiento de las madres cuando tienen un hijo, y voy a hablar de un hijo con problemas de adicción. Una madre que están ahí, que están dispuestas inclusive, esto yo lo veo allí en el hogar, madres que están dispuestas inclusive a denunciar a un hijo, pero es por salvarle la vida, que muchas veces ellos piensan que cómo es posible que mi madre me haya ido al tribunal para que yo obligarme a mí a un tratamiento. ¿Saben por qué lo hace? Por salvarle la vida. Así es. Ese es el sufrimiento. Yo me imagino, pues, comparando el sufrimiento de María, yo lo puedo comparar con esos sufrimientos que algunas veces llevan una madre. Yo conozco madres que han estado sufriendo años por tratar de salvarle la vida a su hijo, y siguen ahí estoicas, la palabra, heroicas, son mujeres heroicas porque siguen, no le importa, y siguen, y yo los veo en el hogar presos, los van a ver, la primera que está allí es la madre. Yo comparo a la madre con María. Yo diría que el amor más grande, que es el amor de Dios,
pero podemos comparar con el de una madre por un hijo, por un hijo, es como el amor de Dios, pero todavía Dios es aún más grande. Claro, claro. Pero lo más cerca a parecerse al amor de Dios es el amor de una madre por un hijo. Eso es así. Y el sufrimiento porque ellas llevan, y ahí, cuando digo yo ahí, es que a la verdad eso yo lo he vivido por muchos años, tengo muchos ejemplos de madres que desde los hijos, desde apenas empezaron a vivir 9, 8 años, cayeron en ese problema y todavía tienen 40 años y siguen viviendo con ese problema, y la madre no deja, sigue ahí, luchando, y a ver si logra, como Mónica, 30 años orando por Agustín y lo convirtió en santo. Todavía hay esperanza, y hay esperanza de que se salga de ese problema. Y muchos de nosotros hemos vivido esas experiencias, de vivir la experiencia de estar sumergido en vicios de droga, y poder llegar un momento donde Dios nos ilumina. En el caso de muchos de nosotros, a través de un Retiro Juan 23, hemos decidido cambiar la vida, y eso nos llega, nos llega. Ese encuentro con Cristo, porque Cristo es la esperanza que no defrauda. Eso es así. La esperanza no defrauda, como dice Papa Francisco. Y la madre está ahí. Hay una frase hermosísima que está en el libro de San Agustín, Las Confesiones, que es de Santa Mónica. Y yo siempre la tengo, ¿verdad? Porque yo sé que hasta mi madre no me suelta. Sí, yo sé, mami a mí no me suelta en sus oraciones. Ella sabe por qué, pero ella sabe. Ella no me suelta en sus oraciones, y yo no tengo duda alguna de que sus oraciones han sido parte importante en mi caminar, de mi conversión, ¿verdad? Que todavía esto es un proceso, es un caminar. Como estábamos hablando ahorita, exacto, el hombre viejo está ahí. Eso es algo que uno lucha constantemente, ¿verdad? Y como me dijeron una vez, es reconocer que realmente tú eres débil, y que en tu debilidad quien te sustenta es Jesucristo. Así es. O sea, reconocer que sin Jesús tú no eres nadie. Yo lo reconozco. O sea, yo no rezo el rosario o medito el rosario porque yo lo quiero hacer. No, yo lo necesito porque es la oración que a mí me contempla o me ayuda a contemplar mi diario vivir. Lo necesito. Aunque esté pasando la situación, yo necesito obligarme a poder contemplar la vida de Jesús con el rezo del rosario, porque si no me falta algo. O sea, yo lo hago en el gimnasio por la mañana y uso mi denario, a mí no me importa, yo voy al gimnasio y no me interesa que la gente me vea, pero me gusta y siento una necesidad de hacerlo en ese momento específico donde, a pesar de que puedo estar haciendo ejercicio, me concentro de lo que significa para mí el rosario. Y la frase que le quería compartir, ¿verdad? Que aparece en el libro de las Confesiones de San Agustín, y es una frase de Santa Mónica que dice: el hijo que me ha costado tantas lágrimas jamás se perderá. El hijo que me ha costado tantas lágrimas jamás se perderá. Eso que está no tan solo es hermoso, sino es una realidad. Es una realidad, definitivo. Yo sé de madres que han luchado por su hijo por años, y entonces tiende a ser el hijo que más apegado lo tiene. ¿Por qué? Porque, como tú dices, el que le ha costado tantas lágrimas es el que es realmente. Mira, ahorita estábamos hablando y tú estabas diciendo de esa oración de las madres, que nosotros, y ese hombre, en el caso de nosotros, que ese hombre que llevamos por dentro. Por eso es que nosotros tenemos que ser católicos. Nosotros tenemos que ser católicos, ¿por qué? Porque los católicos, donde está esa hemorragia de pecadores, ¿dónde están? En la Iglesia Católica, porque los protestantes ellos son santos. Nosotros tenemos que ser católicos porque necesitamos la confesión. La iglesia está llena de pecadores, somos pecadores. Por eso que para eso fue que vino Jesús al mundo. A eso fue que vino. Y la madre nos acompaña, ella nos cuida, definitivamente ella nos cuida. Estamos hablando de lo que es el servicio. Ahorita estábamos hablando de
cómo nosotros nos podemos mantener, que es lo que tú dices, es un proceso. Nosotros, la conversión es un proceso dinámico que no se va a detener hasta que el día que nos llegamos ante la presencia de Dios. Sí, hasta ahí. Pero ese es un proceso, y ese proceso sigue, y uno tiene que alimentarse. Alimentarlo con los sacramentos, realmente la confesión, la Eucaristía. Nosotros debemos, en el caso, el servicio. El servir. Cuando tú sirves, muy bien, cuando tú sirves. De allá para acá viene, ejemplo, el tú ayudar a alguien. Cuando lo hayas hecho por uno de estos, mis hijos que sufren, lo hiciste por mí. Eso es mi lema. Eso es mi lema, que yo mientras viva, yo voy a tratar de seguir ayudando en el Hogar Divino Niño Jesús. Lo que es a mí me encantan los previstos. Yo sé que eso es lo más, en Juan 23, los previstos es lo más que pica, le pica a la gente por la salud, por todo esto. Pues uno llega el momento donde ese sacrificio, que es otro de los carismas del movimiento, el sacrificio, es otra de las cosas que nosotros podemos hacer, que nos da la fortaleza. Yo digo que en mis años de Juan 23, una de las cosas que a mí me ha podido es el predicto. Porque en esos momentos cuando porque tenemos muchos problemas, nosotros tenemos diferencias con los demás, nosotros somos seres humanos y somos complejos. Y más ahora mismo estamos en posiciones de liderazgo dentro del movimiento. ¿Cuántas cosas nos llegan a nuestras manos para manejar? Ahora mismo, tú que estás ahora mismo en esa posición, te llegan, y cosas que te llegan al oído, y la gente, pero tenemos que manejarlas. Pero por eso es que tenemos que estar unidos a Jesús. Una de las cosas que yo siempre he dicho, cuando escuchemos algo, analiza. No actúes de inmediato. Cuando tenemos coraje, no actuemos en el momento que tengamos coraje, sino Ahorita mismo, no te acuerdas ahorita con Nene Mate, dice, respira, tranquilo. Sí, pues uno le enseña, y porque, mira, una de las cosas que más yo hablo con Meli, mi esposa, es sobre todas estas conductas aprendidas que uno ha adquirido de una vida pasada. Entonces, hay muchas cosas de esas conductas aprendidas que cuando tú las por naturaleza salen y tú las meditas o las piensas, tú dices, esto no está bien. Y no se trata de que tú caerle encima al neno, se trata de educarlo con respeto. O sea, ahorita mismo ustedes vieron, Mateo, mira, permiso. Uno le enseña, yo no le estoy diciendo, no, que mira, tú no puedes hablar, pero uno le enseña ese respeto. Y así mismo cuando uno lo ve así, yo lo pienso. Por ejemplo, yo cuando estudié Mariología, que uno se adentra más ya no en algo sencillo, es más complejo sobre la vida de María, en todos estos textos, ¿verdad?, históricos que hablaban, la patrología de los santos padres de la iglesia. Por eso una de las cosas que a mí más me llamó la atención sobre la clase de Mariología, ver el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, del Islam, perdón, de la religión Islam. Pero una de las cosas que más me llamó la atención era el estudio de la patrología, que eran los santos padres de la iglesia, de la devoción mariana en las primeras comunidades. O sea, era algo que se expresaba, como lo dijo ahorita, se expresaba al ejemplo de esa predicación, de lo que podían hablarle. Entonces, tú dices, wow, en un tiempo donde estaban persiguiendo a esta gente para matarlo, para picarle en la cabeza, era donde más la devoción mariana tenía un fervor, pero grandísimo. Entonces, uno lo mira en este tiempo y nos debilitamos tanto como seres humanos en poder adquirir una devoción a la Madre de nuestro Señor, que ahora nosotros pues la tenemos en los textos bíblicos de una manera expresada que podemos entender
y a veces ni entendemos, a veces hasta entramos en juicio. Verdaderamente esta será la madre de Dios, verdaderamente es virgen, verdaderamente no tuvo más hijos. Mira, entonces yo digo, pero Dios mío, ¿para qué entrar en tantos juicios? Si el tesoro más grande que un hombre puede tener es una madre. Y el símbolo de la mujer como madre fue más grande todavía porque hasta Jesús quiso tener una. Quiso tener una madre. ¿Y cómo nosotros podemos hablar mal de la Virgen? ¿Qué pensará Jesús del que habla mal de su madre? Así Ella, a nadie le gusta No. que le hablen mal de su madre. Es como decía un mártir cuando, no recuerdo el nombre ahora, que le decían, reniega a Cristo y te dejamos libre, o no te vamos a matar. Y él lo único que dijo fue, pero ¿por qué yo voy a renegar a Cristo si él nada malo me ha hecho? Nada malo me ha hecho. Entonces yo digo, ¿qué malo le ha hecho la Virgen María a la gente? ¿Qué malo? Al contrario, hemos visto todas esas virtudes que ella Porque tiene. mira lo que, desde cuando ella no ha venido, primero que querer quedarse con nosotros en los milagros, en las cosas grandes que ha hecho, o sea, como se ha quedado plasmada en un manto, a gente, como decía ahorita, humilde, que también no sabían ni leer ni escribir. O sea, entonces tú dices, wow, nosotros que podemos entender todo este misterio de la Virgen en la encarnación, ¿verdad? Cuando dice que sí, de poder traer a Jesucristo. Y a veces yo me pregunto, hasta los mismos católicos, que tú los escuchas hablando, no, que la Virgen María, y yo digo, ¿en serio tú hablarías así de tu madre? Dudar de un misterio que lo que nos enseña más que son misterios. Y cuando digo misterio, no es un misterio, no lo digo despectivo para no creer, ¿verdad? Porque el misterio de la encarnación es algo grande que nosotros nos da una sencillez, más allá de encontrar un asunto teológico o una explicación. Es simplemente un sí. Sí, aquí estoy, Señor. Sí, que se haga en mí según tu palabra. Mira, podemos decir que el desconocimiento de la Biblia es lo que nos hace dudar. Eso. Y desconocer Eso- las escrituras es desconocer a Cristo. Eso es así, eso es A así. Cristo y a Dios su plan de salvación. Yo creo que es algo que nosotros, todos y cada uno de nosotros los católicos, tenemos que proponernos leer la Biblia. Eso es así. Leer la Biblia, y no tan solo leerla una vez, tal vez 2 veces, 3 veces, cuando nosotros, para poder defender nuestra fe, y que nadie nos vaya a engañar. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, la ignorancia de las escrituras es lo que nos hace dudar. Eso es así. Todo lo que nos hace dudar es cuando tú ignoras. Ahí te pueden engañar. Y Satanás se va a encargar. Claro. Claro. Satanás te tiene El príncipe de la confusión. tiene muchos discípulos Altimaña, tenemos ya altimaña. que nos utiliza para engañarnos. Tenemos que ser astutos, y por lo menos lo que es a través de la Santísima Virgen, esa devoción a la Virgen es algo que nosotros no tenemos que respetar. Sí, definitivamente. Y no tan solo, y vivirla. Y vivir lo que es el amor de madre a un hijo, y el amor de un hijo a su madre. Claro. Eso es así. Tenemos que vivirnos eso. Y ella también, no solamente como madre, pero también como lo que decías al principio, ahorita que decías de la entrega del servicio. O sea, tan pronto ella supo que iba a ser la madre de Dios, en vez de sentarse y decir, aquí está la madre de Dios, yo no voy a hacer nada, venga, ven. ¿Qué hizo? Presurosa se fue ¿A dónde? donde su prima Isabel, Y porque el estaba Espíritu 6 Santo. meses de embarazo para ayudarle a Que más quedarse con ella. que una de las cosas que, como tú dices, que nos enseña a ver que como madre es a verla como discípula. Exacto. O sea, Exacto. esa humildad, esa entrega, Al esa, servicio. o sea,
al servicio, a pesar de que, digo, no lo traje. Yo tengo un poema de un escritor que habla de eso, de María, de que decía, lo tengo en mis manos, sé que es Dios, pero es mi hijo. Lo pongo en mi pecho, lo amamanto, sé que es Dios, pero es mi hijo. Y no sé si apretarlo porque es frágil y débil, porque es mi amado, es mi bebé. Pero ahí es que recuerdo que también es Jesús. Dios mío, Dios. O sea, y es la importancia también que nos da de que más, y vuelvo y digo, no es quitándole méritos como madre, como discípula, que Discípula, pero también fue maestra. claro, a eso iba, Discípula sacaste y las maestra. palabras, a eso iba, una enseñanza que nos da de cómo seguir con fuerza, con amor. Porque ella tiene que haberle enseñado por de niño. Todo. ¿Y qué tú me dices de José? ¿Cuánto José no tuvo que haberle enseñado a Jesús? O sea, También. De la- tú eres papá, yo soy papá, tú eres madre. Nosotros sabemos la importancia de la figura paternal y de una madre en un niño. Así es. Como tú le enseñas, él va viéndote, él adquiere, crece Imita. e imita. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando. O sea, Mateo me pregunta, ¿por qué vamos para la iglesia los domingos? Y yo le digo, porque hay que darle gracias a Dios. Y tú lo ves cuando llega a la iglesia, saludando a sus amiguitos de la iglesia. Y si me están escuchando, no es por faltarle respeto a ninguno, pero los amiguitos de Mateo todos pasan de 70 años en Rincón Español. Sí, y tú lo ves que él va donde los viejitos, va, mi amigo, van a la hora de la paz, van del padre Raúl, se sube y le da un abrazo, y tú ves a una de las encargadas de la iglesia que se llama Rosa, y va y la abraza, y yo digo, Eso, son cosas que los niños, como María y como tú mismo hablabas, ¿cuánto María no tuvo que enseñarle de amor? Era Jesús, era Dios, pero ¿cuánto no adquirió Jesús de María, de ese amor que nos viene enseñando desde que el ángel le anunció? Desde ese sí, desde que María fue a casa de Isabel, o sea, de ese encuentro, ¿cuánto María no pudo despellejarse en sentimientos, en virtudes, en cuidado, para que su hijo también lo adquiriera? Claro. ahora que estamos hablando de que dice esa visita de la Virgen a Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, la madre de mi Señor, ya que muchos hermanos protestantes no consideran a María como la madre de Dios? No. Sí, madre de Jesús, pero porque nuestros hermanos separados no consideran, no quiero decir ninguna religión en particular porque no quiero que se me vayan a ofender, pero la realidad es que María es la madre de Dios. Dios Hijo. De Dios Hijo. ¿Sabes qué? Una vez yo tuve una conversación con un pana de eso. Me dice, mira, ya Fran, acá tengo una pregunta que hacerte. Y yo dime. Yo no quise entrar en mucho debate. No, mira, es que ustedes, la primera oración del salve, de la salve, es bíblica. Pero y la segunda parte, que ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que la Dios, de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Yo le dije, Es bíblica también. y yo le dije, pues a eso voy. Yo le dije, lo que pasa es que yo no quise entrar en esos temas bíblicos. Yo simplemente le dije, si tu mamá se muere, ¿tú no te atreverías a rezarle a tu madre que existe en el cielo? Si tú sabes que fue una santa, ¿qué de malo tiene? Que tú pedirle a tu mamá que rece por ti. No, me dijo, no, yo veo la foto de mi madre y doy gracias. Y le decía, ¿y qué tú pensarías de la madre de nuestro Señor? Que se atrevió a dar un sí para traer a La quien vino a salvar el mundo. No es más. O sea, porque una de las cosas, no, que si interceder, y yo, pero es que cuando
Pues entonces, si tú tienes un problema, a mí no me pidas nunca una oración por ti, porque si tú me estás pidiendo una oración por mí, ¿qué es eso? Intercesión. Pues entonces, ¿qué de malo tiene yo de poder sacar un ratito y decirle a la madre de nuestro Señor, mamá, escucha mis oraciones? ¿Por qué? Llévalas ante tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Así es. Porque ella nunca se separó Porque, de él, lo decíamos. claro, Lo decíamos, claro. ella se mantuvo ahí a los pies de la cruz de Cristo. Hasta la muerte estuvo ahí jamás. Y luego, Ese sufrimiento de una madre, yo no me canso de pensar en eso, porque mis experiencias de vida de madre sufriendo los vivo, ahora mismo yo lo vivo Claro. todos los días. claro. Ahora mismo yo estoy bregando con un casito el muchacho está en el garaje Shell de Magnolia, aquellos que me escuchen, el garaje Shell de Magnolia, hay un muchacho que se va ahí, que yo el domingo pasado, ¿te acuerdas que el sábado Llovió había mucho. llovido? Llovió, Fue sí, una sí, sí. cosa increíble. Viene, y yo lo veo el domingo, porque vine de Arecibo y tenía que echar gasolina, porque tenía poca gasolina. Porque como él fue el sábado, no había ido, me fui a Arecibo, vengo y me lo encuentro empapado, sentado en la entrada allí. Yo le digo, chico, mira cómo tú estás. Me dijo, estoy aborrecido. Ay, Dios. Eso fue la contestación. Estoy aborrecido. Y lo vi con las manos hinchadas. Y yo le digo, contra yo, el día que tú quieras, yo te llevo al hogar que yo visito. Me dice, pero yo es que yo necesito un detox. Por eso es que hay que hablar. Algunas veces tú ves a un muchacho, un adicto, y algunas veces tú lo que ves es un adicto. Pero no puedes ver un hombre que sufre, una mujer que sufre. Porque yo hablo con ellos, y cuando tú hablas con ellos es que tú ves el dolor. Como ese muchacho me contestó, estoy aborrecido. ¿Sabes lo que es ver a él empapado, mojado, sentado allí, y me dice, estoy aborrecido? Y digo, yo te quiero ayudar. Es que ahí es donde tú ves un Cristo sufriendo. Así es. Esa es la manera de ver a un Cristo sufriendo, cuando tú ves a un adicto y te sientes, porque es que algunas veces lo vemos de lejos. Mira para allá. Pero siéntate y hablar. Siéntate y habla con él un ratito. Mira, yo creo que ese es el tiempo que más ellos valoran. El que tú tengas el contacto, tiempo el que haya hecho de contacto, lo veas con sentarte a dignidad. hablar con ellos. Que tú puedes ver el sufrimiento de esa persona. Y ahora ustedes se imaginan una mujer. Por eso es que esa amiga Anita Navarro, ella, si me estás escuchando, Anita, Le mandamos muchos abrazos. eso es, porque esa mujer se levantó de bien abajo. Y cuando tú ves eso, y que hoy sea una predicadora y sea una mujer de éxito, ahí tú debes de ayudar. Claro. Nosotros debemos, ¿sabes? No, Y te gracias podemos a la hermanita. ver en ese hombre o en esa mujer que sufre, que si tú puedes darle la mano, ver el rostro de Cristo en ese hombre, y que algunas veces se ponen potrones, porque ese mismo muchacho tiene una queja con el que está administrando el garaje. Oye, pero también yo le digo, pues tú tienes que entenderlo a él, porque él es el administrador, pero él no es el dueño. ¿Y qué te hace? Que tú te ves aquí, y yo digo, no, pero me dice 4 palabrotas del tipo, y digo, pero entiéndelo también. Claro. Yo te entiendo a ti, pero tú entiéndelo a él. Claro. Tú sabes, porque también tenemos que ser claros, pero me gusta sentarme a hablar con ellos y ver ver el alma, ver el sentimiento de esa persona, ¿no sabes? No solamente ver el físico, El físico. sino ver lo que está adentro, más allá de eso. Y por eso es que Anita, cuando dice lo de las bolsitas de amor, y las bolsitas de amor, que ella le dice que la acompaña a ella, tiene que abrazar al adicto. Así.
que tienen que abrazar al ladito y ella me dice, pero ¿cómo tú vas a abrazar a ese hombre que apesta tanto? Y yo, no hay problema, porque tú te vas a bañar ahorita, tú te puedes ir y bañar ahorita, pero no, él no. Va a seguir así. Ese es el servicio. Ese es el servicio que estamos llamados. Y cuando estábamos hablando tú y yo ahorita, ese es el combustible que nos da a nosotros para seguir adelante, porque ya, en el caso mío, ya hay un tiempito que llevo en esto, ya son 75, no sabes. Pero ese es el combustible. Hay dos frases que yo quiero compartir con todos nuestros radioescuchas y con todos los que están viendo por Facebook Live, que son dos frases inmortales, ¿verdad? Que una es: la familia que reza unida permanece unida. Así es. Y la otra es: un mundo en oración es un mundo en paz. Es algo que denotaba bien importante en los mensajes de Fátima, ¿verdad? A los tres, ¿verdad? A Jacinta, Francisco y a Lucía. Es que en cada aparición la Virgen siempre le decía claramente: recen el rosario. Así es. En cada aparición le decía: recen el rosario. Esa es una celebración que tenemos ahora en mayo, el 13 de mayo. De la Virgen de Recen el Fátima. rosario. Yo creo que es algo importante que debemos adquirir tanto para la paz en la sociedad en que vivimos, para ayudar en la conversión a tantas personas que hoy en día, como tú estabas mencionando, Arimón, en ese lodazal que se encuentran muchos muchachos, ¿verdad? De esas adicciones, también de muchos hermanos que están cumpliendo en la cárcel, ¿verdad? Donde también rezar por cada uno por ellos, incluirlos en el rezo del Santo Rosario y en nuestra parte de nuestras oraciones, que sabemos que cada quien, ¿verdad?, puede tener una oración diferente de María, pero incluyamos la paz del mundo, incluyamos los matrimonios, los jóvenes, las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas, los mismos conversiones dentro del movimiento. Todo eso, incluirlas en nuestras oraciones del rezo del rosario, del ángelus, pues las diferentes oraciones que podamos realizar durante el día, ¿verdad? Así que se une con nosotros mi esposa Melissa Arroyo, ¿verdad? Tú estabas escuchando el programa. Bueno, tengo aquí a Lilian Aldea, que nos dice bendiciones. Laura Ortiz nos dice: la Madre de Jesús y nuestra Madre. La señora Román nos envía saludos, bendiciones para todos, Arimón y Alfred. Saludos. Nati Pérez nos pone para incluirla incluirla en las intenciones por la conversión de mi hijo y nieto también. Limaris Caldera nos escribe: saludos, bendiciones para todos, hermanos, por todos los alejados de Dios, por todos los que no creen en la Virgen María, por todos nuestros jóvenes, por tantas personas afectadas por la fuerte lluvia, por todos los que sufren depresión, por todos los que sufren de alguna enfermedad y por todas las intenciones de nuestro corazón. Anita Santos nos escribe: saludos para toditos, mil bendiciones, los quiero. Ángel Reyes nos escribe: yo soy un milagro de la Virgen, que por los rezos de mi madre cuando nací y no me aseguraba la vida, que el doctor que me atendía le sugirió a mi mamá que le rezara a la Virgen porque tan solo un milagro podía salvarme. Y aquí estoy, va a ser 72 años y gracias a Dios por enseñarme a rezar más el Santo Rosario. Anita Santos nos escribe: la madre es súper especial, ella en mis momentos duros ha estado de manera grande en mi vida y en mi familia. Tengo tantos testimonios con la madre, es un regalo de Jesús para nosotros, amén. Carmen Vázquez nos escribe: saludos y bendiciones para todos. Gracias a Arimón aprendí a meditar cada uno de los misterios del Santo Rosario y entendí en los misterios dolorosos la profecía del anciano Simeón, cuando le dio que una espada atravesará su arma, que mucho lloré cuando comencé a meditar esos misterios dolorosos. Eso lo que nos comparten algunos de nuestros hermanos. Yo, en mi parte de María, yo realmente, si no llega a ser obviamente por los rezos de mi madre, eso no falta. Mi madre
Pero si no llega a ser por María, yo no estuviera ni en el movimiento, ni estuviera, de verdad. Definitivamente, cuando yo me adentré a coger clases, vuelvo y la repito, como dije, una de las clases que más me impactó, y más allá que me impactara, era que, como yo decía, que otras denominaciones religiosas le mostraban más interés a la devoción mariana que nosotros, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a mí como que me resaltó mucho. Y ahí fue que empecé a adquirir más amor a la Virgen María. Tanto así que hay una oración que a mí me gusta hacerla. La comparto con todos ustedes, ¿verdad? Es una oración hermosísima. Y dice: acordaos, Virgen María, que jamás ha oído decir que alguna de las personas que haya acudido a su intercesión haya sido desamparada. Y siempre yo la tengo en mente, porque yo sé que a través de los rezos de mi madre, a la Virgen María, yo sé que es lo que me tiene a mí caminando donde estoy. Y por eso le doy gracias a Dios. No dejes de gestar, que todavía... No. Ella lo dice. En el último retiro, ella, cuando yo compartí en un momento dado, ¿verdad? Ella le dijo a todas las que estaban en sala, le dijo: yo lo único que le pido a ustedes es que recen mucho por mi hijo. Y ella lo dijo así, que recen. Y es la verdad, yo siempre le digo a la gente: mira, recen mucho por mí. Porque yo sé que la oración es bien importante en la conversión de nuestro caminar. Claro. O sea, es sumamente importante. Como tú Parte decías del ahorita, tipo ese. esa oración muchas veces es la que nos muestra el camino a seguir, la que nos limpia, la que nos quita todas esas musarañas de la vista para nosotros ver con más claridad. Y que ustedes saben que y Satanás siempre se encargará de traernos piedra, tirarnos piedra para que nosotros caigamos. Tenemos que, por eso es que en lo que es la oración, lo que es esa devoción a la Virgen María, debemos estar. ¿Por qué? Porque Satanás se va a encargar de nosotros. Él no quisiera que nosotros estuviéramos en este camino. Ahora mismo esto que estamos haciendo, defendiendo, llevando la palabra de Dios, hablando de María, ¿tú te crees? Si esa es la enemiga número uno de Satanás, era María. Claro. Y con el gesto del rosario nosotros podemos cogerle y pisarle la cabeza a Satanás. Y alejarnos, tenemos que y alejarnos, porque nosotros, como quiera que nosotros somos débiles. Esa debilidad siempre va a estar con nosotros. La fortaleza nos la va a dar la oración. Así es. Esa fortaleza nos la va a dar la oración. Y con eso llega momentos de, bueno, lo que estamos hablando, ya Alfred, si nosotros allá afuera, Definitivamente. aún habiendo hecho retiro Juan 23, llega un momento donde ese hombre viejo... Es que si nosotros haberle hecho retiros, y tú lo dices en los retiros, yo lo digo en los retiros, mi hermana Zaira lo dice en los retiros, Melissa lo dice en los retiros. 3 días de retiro, son 3 días, ya está. ¿Qué va a pasar? Como dice una de las conferencias, las mesas van a seguir siendo mesas y las sillas van a seguir siendo sillas. Es tu gran aportación a darte, a que empieces a ver las cosas y a cambiar. O sea, tienes que adquirir. La oración es parte fundamental en la vida de cristiano. Es parte, porque es lo que... ¿Qué es la oración? Tú despojarte y reconocer que tu creador es quien tiene todo en ti. Todo de ti. Así es. O sea, si tú no te despojas, entonces te vuelves un poco egocentrista, no reconoces la grandeza del Creador, pues yo no tengo que rezar. Pero entonces... Y cuando lo hayamos hecho por Él, Él nos va a recompensar. Sí, hasta el mismo... hablando es nuestro servicio. El servicio que nosotros podemos, esto que estamos haciendo, que ese llamado que tú hiciste, ¿quién me va a ayudar hoy?
yo no sé, me digo, pues yo voy, y yo le dije, pues si me necesita, yo voy. Y mira lo que hemos todo lo que hemos participado. Es ese pequeño, esos pequeños granitos que nosotros podamos hacer de llevar el mensaje, que podamos en un momento dado, esas palabras de aliento a alguien. Miren, ustedes no saben cuánto puede una palabra de Cuánto aliento puede cambiar una vida, cambiar una vida. Yo tengo un ejemplo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo un caso de una muchacha que se graduó de psicología, iba para su graduación. Ustedes saben el puente que está cuando uno va, que ya va a Miramar, que va entrando para el puente Dos Hermanos, que hay un puente ahí. Hermanos, sí. Había una muchacha trepada allí que se quería suicidar. Había una muchacha que se quería suicidar. Y ella vino y se paró, se bajó, se trepó el puente, entonces fue a hablar con la muchacha y logró salvarle la vida. Realmente esa fue su graduación. Ella iba a buscarle el diploma de graduación de la universidad y el verdadero diploma fue ese tiempo. Y ese tiempo es lo que yo les digo a ustedes, que hay algunas veces que es ese tiempito que tú le puedas dar a una persona, escuchar. Claro. Algunas veces escuchar, no necesariamente hacer mucho, escuchar, sentarte. Cuando tú vienes y escuchas a una persona cuando habla, como que tú ves el interior, ves el interior y puedes ver el sufrimiento, puedes ver tantas cosas de esa persona, solamente con tiempo. Lo mismo es en la luz, vienes y le das una peseta, pero míralo. No le des la peseta y pues, para que te vayas de mirar, míralo. Salúdalo. Yo ahora digo, bueno, Melissa me ha dicho, yo, papi, que Dios te bendiga, papi, echa para adelante, brother. Dios te bendiga a ti también. Ahora mismo ese que yo lo sigo hablando del mismo de Magnolia, yo mismo me siento al lado de él allí sentado en el piso. Porque lo que decía mi hermana Zaira, por la empatía, ¿tú sabes por qué? Porque todo el mundo piensa que nadie va a pasar por esa agonía de la vida. No, todo el mundo no, yo por eso yo no. Exactamente. Entonces, no es hasta que te pasa, no es hasta que tú has vivido eso, que tú entiendes el dolor de lo que se vive en eso. O sea, y a veces, como tú decías, más que decir 1000 palabras, una sonrisa, una extensión de mano, cómo tú estás, qué es la que hay, comiste, mira, ¿qué tú quieres de comer? Yo te lo compro. Hablar de Dios. No, el amor. El amor es el que habla. El amor. Lo mismo que decíamos ahorita. ¿Qué denotaba a los cristianos de las primeras? Mira cómo se aman. Mira cómo se aman. Dios es amor. O sea, eso es... Antes de pasar con mi amada esposa, ¿verdad? Si quieres opinar algo del tema, puedes opinar algo del tema. Pero antes de pasar con mi esposa, voy a compartir con ustedes una frase de San Buenaventura, que dice: bienaventurados los que se abandonan en las manos de la Virgen. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. A mí me gustaría hacer una razón que, ¿verdad? Porque hablamos de María. María es modelo de madre, de mujer, como, ¿verdad? De familia, de discípula. Y el pedirle a ella su intercesión es para que nos ayude a ser mejores. Claro. Y esta oración dice: Madre, cuánto tengo que aprender de tu fidelidad, de ti y de tu fidelidad a la voluntad del Padre y de tu amor por Jesús. Tú me enseñas la importancia de confiar y de creer, de ser firme en la fe para entregarme en mi vida cristiana. Ayúdame a profundizar en la palabra de Dios, a ser más constante y fiel en la oración, a meditar en lo más profundo de mi corazón todo lo que el Padre quiere transmitirme. Concédeme, Madre, la fuerza para responder a la llamada de Dios con autenticidad y responsabilidad, tanto en las grandes decisiones como en las pequeñas cosas de cada día. Ayúdame, María, a seguir los pasos de Jesús, a crecer en las cosas de Dios, a aumentar mi fe, a tener esperanza y a vivir en el amor. Gracias, María, por caminar junto a mí en el camino de la vida. Amén. Amén. Muy importante. Yo creo que, ¿verdad? Más allá de tenerlo, de todas esas cosas que derivan del caminar con Jesús, yo creo que tenemos a nuestra Madre María como ejemplo.
siempre de devoción cristiana, no tan solo de como mujer, ¿verdad? Para nosotras, como mujer, como madre, pero más allá de devota, ¿verdad? De ser seguidora, de ser fiel a las cosas del Señor. Así que a ella le encomendamos todas estas peticiones en favor de todas las madres también, ¿verdad? Próximamente para el domingo, para el Día de las Madres, que sea, ¿verdad?, de ejemplo para nosotras en ese rol tan importante que el Señor nos ha dado participación, ¿verdad?, de ser coautores de vida en esa tarea sumamente importante y ¿verdad? Importante para aquí, para la tierra, como escuché una vez, para criar aquí en la tierra y criar para el cielo, ¿verdad? Maternar para el cielo. Así que ese es el propósito de cada una de nosotras y de los padres también, ¿verdad? En conjunto, es una labor conjunta, así que vamos a pasar a las intenciones y hacer nuestra oración final. Ana de Jesús pide por su salud y por sus padres, ¿verdad? Porque ya pues no se encuentran físicamente con nosotros, por cada uno de ellos. También Aura de Trujillo Alto pide por todos nosotros, los participantes del programa y nuestros familiares. También por Joely Zoé, Yorangeli Zoé, María Angeli, Joshua Miguel, Miguelito, Tamara y Adolfo, Petra, Icheo, familia Cruz Oliveras y familia Cruz García, por Ibeliz, por Conchita, por Lupillo y su salud, por los matrimonios de Daisy y Ángel, Irene y Fernando, por todos los niños, los ancianos y todo Puerto Rico, por Ana Cortijo, Violeta, Margarita Ruiz, Ángela, Cándida, Elba, Miguelón y Don Pancho. También don Félix pide por Nelson, ¿verdad?, por su salud, por su hija Jacqueline, por todos sus hijos, nietos y bisnietos. María Castro de Corozal pide por la familia Aleida Otero, familia Ocasio Ramos, familia Castro González y familia Ocasio Castro. Y la señora Juanita Concepción pide por el eterno descanso de nuestro Papa Francisco, por todos los pacientes de cáncer, por todas las madres, ya sean difuntas o vivas, por el eterno descanso de Reinaldo Arroyo Cruz, por la familia Cruz, por Carmen Otero y su salud, y por su esposo Pedro Torres. También pedimos, ¿verdad?, por todas esas madres, por todos los niños por nacer, por las embarazadas, Señor, por nuestro Puerto Rico, por los jóvenes y los niños, para que tú cuides de todas las familias, Señor. Y también te pedimos y encomendamos a ti, Señor, que tú nos guíes en esta noche para que nosotros podamos llegar con bien a nuestros destinos, ya sea que vamos de camino de nuestro trabajo a nuestro hogar, de aquí a nuestros hogares, Señor, que vamos rumbo, ¿verdad?, a nuestro trabajo, o vamos próximos a descansar, Señor, que tú nos acompañes en cada lugar y en cada momento, Padre, para que tú nos guíes y nos encamines hacia donde tú nos necesitas, Señor. Que podamos ser esa lumbrera que lleve tu luz a todos los rincones de la tierra, sabiendo que hay personas que necesitan ver ese rostro de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos a ti, Virgen Santa María, que intercedas por cada uno de nosotros como madre, que podamos sentirte como madre para poder llevar el mensaje que tu Hijo necesita que podamos esparcir al mundo, que podamos vernos acogidos bajo tu manto, que tú eres nuestra principal intercesora ante todas las peticiones, Madre, que como cualquier madre recibe las agonías de sus hijos, recibe sus llantos, recibe sus alegrías y las lleva ante los pies del altar de Jesús. Te pedimos que tú siempre seas nuestro ejemplo de madre fiel, de cristiana devota, de ser paciente y confiada en la obra del Señor. Que podamos ver tu ejemplo siempre en nuestras vidas para seguir hacia adelante. Que podamos usarte siempre como apoyo en nuestro caminar de fe. Que así como tú seguiste los pasos de Jesús cuando era un niño para cargarlo y recogerlo, limpiarle sus heridas, cuando estuviste ahí en la cruz a sus pies para recibirlo ya sin vida, con fe de que había cumplido aquello que vino al mundo. También aquel que se presentó luego de resucitar
para darle honra a todas esas profecías, ¿verdad?, que se hablaban de él. A ti, Virgen fiel, que fuiste llamada a los cielos a compartir con tu Hijo una vez más en la tierra, ¿verdad?, en los cielos, más que nada, más allá de la tierra. Te pedimos, Madre, que seas siempre nuestra intercesora, que regocijes en nuestro corazón ese amor como tú lo tuviste para tu Hijo, que podamos vivir ese ejemplo y que pueda ser ejemplo para cada una de nosotras como madre, como mujer y como mujeres, ¿verdad?, fieles cristianas. Te pedimos que tú, a ti, junto a San José y el Niño Jesús, puedan ser nuestro ejemplo de familia, como la Sagrada Familia de Belén. Te pedimos y encomendamos, Señor, todas estas intenciones bajo el amparo, ¿verdad?, de nuestra Madre María y el Santo San José, para que todas sean acogidas por nuestro Padre Celestial. Te pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo lunes en un programa más de Colores con Juan 23. Gracias y que buenas noches y que Dios y la Virgen los bendigan. Gracias, buenas noches. Iba a decir de la canción, la del Diario de María.